Paz a vosotros, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Paz a vos, amados hermanos administradores de este grupo. Les habla la hermana Suri Sacday Santiago Jiménez, de la Ciudad de México, en el país del mismo nombre, México. El día de hoy continuaremos con la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la epístola que revela el carácter del personal de Pablo. El subtema es la división de la iglesia. El tema de hoy es la predicación sensata. Como lectura base tenemos 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Amados hermanos, esta lectura la quiero hacer en la nueva versión internacional. Si ustedes toman su Biblia, pueden leerla en las otras versiones, nada más es para una comparativa. Y dice así: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Amados hermanos, en este estudio que tendremos el día de hoy, pues nosotros podemos ver cómo la iglesia de Corintio estaba grandemente dividida. Tenía varios problemas. La dividían. Una de ellas era quién debía ocupar el púlpito y qué ministro anterior había construido más a su iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 11 al 16. Como ya lo hemos estudiado en nuestras transmisiones anteriores, ¿verdad? Como decían unos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Era necesario entonces hacer entender en qué consistía la verdadera la predicación sensata. Pero primeramente tenemos que saber qué es ser sensato. Sensato significa prudente, cuerdo, de buen juicio. El apóstol Pablo es a lo que fue, porque como había esa división, él se preocupó de los problemas que había en la iglesia y fue. Y aquí dice, en la lectura que leímos, dice que él estaba con debilidad, con mucho temor y temblor. Pero antes de que nosotros veamos esa situación, veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que ir a ver allá? Porque tal vez algunos hablan con elocuencia y quizá por carisma, otros porque por parte de alguno le había llegado el evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo les tiene que recordar, entre otras cosas, la manera en que él les anunció el evangelio, no con elocuencia, ni con filosofía humana, ni con filosofía de sabiduría humana. Pablo anunciaba el testimonio, o el misterio, dice otra versión, de Dios. Nota: en estos tiempos, lastimosamente, los predicadores se preocupan más en que su predicación lleve palabras de persuasivas, ¿verdad? Palabras de desenvolvimiento, palabras de pensamiento positivo, palabras de ciencia, de filosofía, historia, de imagen propia, educación, ideas nuevas y novedosas, etc., en lugar de predicar a Jesucristo. Pero Pablo
No trató de parecer más superior y más elevado, ni más elocuente en su predicación. Pablo se enfrentó, Pablo se enfrentó al mismo tipo de situación que nos enfrentamos hoy y en realidad al mismo tipo de situación que se enfrenta toda la congregación creyente. Un mundo que hace énfasis en la filosofía humana, del humanismo. El hombre persigue estos objetivos dentro del marco de este mundo. Sin embargo, la predicación no consiste en pronunciar toda esta clase de discursos elocuentes ni consejeros sabios. Pero el apóstol Pablo no les enseñó así, sino les enseña esta porción de la Biblia. El tema principal de Pablo es solo Jesucristo y a este crucificado. Esto podemos verlo claramente en todas y cada una de las diversas cartas de Pablo a todas las demás iglesias, ¿verdad? Que es a los romanos, a los tesalonicenses, etcétera, a todas las demás, en todas y cada una de sus cartas que Pablo escribió. La idea central de la predicación de Pablo fue la muerte de Cristo, de Jesucristo. El tema de su predicación, tanto como el mensaje de la predicación, el principio de su predicación. Pablo se concentró en la muerte de Jesucristo, porque ese era su evangelio, ese era el evangelio de Pablo, lo que él llevaba, ¿verdad? Es por medio de la muerte del Señor Jesucristo el que nosotros podemos ser salvos, podemos ser limpios, libres de todo pecado. Nos podemos reconciliar con Dios y tenemos paz con Dios. Es por medio de la muerte del Señor Jesucristo que somos justificados. Y es por medio de la muerte del Señor Jesucristo en que somos redimidos. Toda esta lista que acabamos de leer, lo encontramos en cada uno en diversas cartas del apóstol Pablo, tanto a los romanos como a corintios, incluso del apóstol Pedro, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:24 que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero no nada más fue el apóstol Pablo el que habló de todo esto, ni el apóstol Pedro. Si nosotros tenemos cuidado y nosotros leemos todo esto, era una profecía que viene desde el libro de Isaías. En Isaías 53:5 dice de esta manera: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molidos por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Amados hermanos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a su sangre es que los débiles, según Romanos 5:6, son salvos. Los impíos son salvos. Los enemigos de Dios somos reconciliados. Los injustos son justificados. Y todos somos atraídos a Cristo. Tenemos acceso a la presencia santa de nuestro Dios.
De tal manera que por su muerte, el gran amor se demostró, el gran amor de Dios para con nosotros. Y también se mostró el gran amor de Cristo al entregar su vida. De esta manera ha sido manifestado, o manifiesto, ¿verdad? El apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 2, dice que el apóstol Pablo se presentó con debilidad y que temblaba de miedo, según la nueva versión internacional. La Biblia no dice exactamente el por qué. Al parecer, la aparición de personal de Pablo no les resultaba impresionante a los corintios, porque estaban acostumbrados a la gran elocuencia, a grandes oradores. Pablo dice que su presencia corporal era débil. Esto lo podemos leer en 2 capítulo 2, versículo, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Y el que tenía algún padecimiento físico. Eso no debería de importarnos a la congregación del pueblo de Dios, pero a los corintios sí les importaba. Puede ser que Pablo no haya tenido los dones y la voz más preparada para la enseñanza y para la predicación. Recordemos cuál era su trabajo de Pablo antes de que fuera evangelista, ¿verdad? Si los datos son exactos, entonces Pablo habría sentido una gran sensación de incompetencia ante los corintios por su interés en la elocuencia y en el carisma de los oradores. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, que dice así: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Pero además, nosotros debemos también entender que aquí Pablo está diciendo que no está hablando de él, sino de Dios. No está hablando de sus pensamientos. Tal vez Pablo también sí podía ser un gran elocuente, porque nosotros lo vemos también parado ante emperadores y ante reyes, ante el Sanedrín, y hablaba bien. Pero aquí quería darles a entender a la iglesia de Corintios que es por medio del Espíritu Santo por lo que él llegaba a hablar. En las 4 ciudades en las que había ministrado antes de Corinto, se había enfrentado a un gran problema. En Filipos había presenciado un comienzo prometedor, aplastado por los religiosos y los practicantes del judaísmo. Algo similar sucedió en Tesalónica y en Berea. En Atenas, Pablo experimentó lo que algunos denominan un fracaso. Atenas fue un gran centro intelectual lleno de filósofos. En las últimas filosofías de las noticias mundiales. Pablo había intentado hacerles frente con sus propios fundamentos filosóficos. Según esto, Hechos 17, capítulo 17, versículo 22 al 31. A partir de ahí, que al parecer, Pablo determinó que el resto de sus días él predicaría a Cristo y solo a Cristo. Por consiguiente, Pablo está describiendo en su actitud que su estado anémico, cuando se acercaba a una persona o a un pueblo para ministrarlos, él los ministraba con debilidad y temor personal ante el Señor, incluso al extremo de temblar, ¿verdad?
Porque aquí dice, el versículo dice, me presenté ante ustedes con debilidad que temblaba de miedo, pero no de miedo a los corintios, sino de miedo ante el Señor. Su debilidad y su temor era ante el Señor, que fuera a decir algo que no era propio, que no era correcto. Hoy en día, varios predicadores lo que basan su predicación es en cosas vanas como superación personal, pensamiento positivo, ciencia, filosofía, historia, etcétera, etcétera. Creo que ya hemos dicho eso. Pero el evangelista, incluso existen los evangelistas el evangelista de la prosperidad, diciendo, conviértete a Jesús y todo te irá bien. Te irá bien en tu trabajo, tendrás un excelente trabajo, tendrás una buena esposa, tendrás buena salud, tendrás casas, tendrás carros, tendrás un buen negocio. Esa es la prédica de muchos evangelistas hoy. Y nosotros podemos ver que esos evangelistas que hacen esa clase de predicaciones, muchos están llenos, tienen mucha gente. Sin embargo, amados hermanos, no es solamente el querer ocupar el púlpito para ser visto, ser alabado, para ser el más elocuente, sino que cada uno en su caminar diaria debe de hablar desde Jesucristo crucificado, de manera individual, en la casa, en el trabajo, mientras jugamos, en la escuela, en la predicación, en la enseñanza. Porque no debemos de dejar de hablar lo que hemos visto y que hemos oído. Nosotros que ya conocemos a Cristo y que hemos estado con Dios, debemos de predicar, de llevar esta predicación en cualquier parte. La predicación sensata no consiste en palabras persuasivas, sino en una demostración del Espíritu y del poder. Es necesario analizarlos. Que el ministerio de Dios debe ser lo siguiente: no puede convertir y cambiar a las personas espiritualmente, ninguna persona puede librar a los hombres de la muerte y darles una vida que sea abundante tanto abundante como eterna. Solo Dios puede hacer esto. Por consiguiente, siempre debemos de pedir al Espíritu Santo y hablar conforme al Espíritu Santo, siempre dependiendo del Espíritu de Dios para que prepare la proclamación del Evangelio de Dios. Solo Dios puede dar vida y justificación. Solo Dios puede dar la vida eterna y la verdadera justificación. Es la única forma en que puede ser proclamada de un modo tan fuerte el testimonio y la predicación de una persona. Es por medio del Espíritu Santo. El Evangelio de Salvación puede ser convincente. No necesita de palabras elocuentes. No necesita hablar cada quien en su vida, cómo fue, cómo dejó de ser, o en su vida, en una vida secular, sino solamente hablando de la salvación, que es lo que viene, de la salvación de la muerte y de Jesucristo. Pero el Evangelio de Salvación puede ser tan convincente cuando el Espíritu Santo y su poder lo demuestran.
Amados hermanos, tengamos cuidado al predicar, al anunciar el Evangelio, recordando, como dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 5:20, que somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, la predicación sensata es hablar del Evangelio de Jesucristo crucificado. Solo el Espíritu Santo puede convencer, persuadir y convertir a una persona de Dios para una persona de vivir para Dios. Porque, amados hermanos, nosotros podemos tener la mayor elocuencia, podemos hablar, podemos decir palabras, pero como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, si yo hablaré lenguas angelicales y no tengo fe, de nada sirve. Porque si nosotros hablamos elocuentemente y pero no hablamos conforme a Dios, por eso es que aunque en un día se levantan y hay mucha gente en una iglesia, al otro día ya no hay nadie porque no han conocido y no han decidido vivir una vida como Dios dice, como Dios debe de ser. Los predicadores y el ministerio deben de hablar lo que Dios dice. Cualquier cosa que carezca del Espíritu de Dios pone la fe de una persona en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Sin embargo, nosotros es en el Espíritu Santo. Pastores y predicadores. No sustituyen la predicación fiel de la palabra por ninguna otra cosa que parezca más relevante y llamativa. Amados hermanos, esta palabra es insustituible porque es la palabra de Dios, viva y eficaz, que obra en el corazón de los hombres para salvar y edificar la iglesia de Dios a través del Espíritu Santo. El verdadero impacto espiritual no depende del carisma humano, sino del poder evangélico. Termino diciendo lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, que está en nuestra porción bíblica que leímos al principio, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice así: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Que nuestra fe esté basada en el poder de Dios. Que nuestra fe no esté basada en sabiduría humana. Que nuestra fe no esté basada, y que no digamos, es que el hermano fulano dijo así, el hermano fulano dice así. O como el hermano le fue bien, ¿no? Porque a veces venimos y decimos, es que le contamos una historia a nuestros hermanos, o decimos palabras muy elocuentes que hacen que emotivas, que hacen que en un momento esa emoción florezca y digan, sí, creo en Dios, sí, acepto a Dios, pero como son palabras humanas, al cabo del tiempo, ya no siguen creyendo en Dios, porque nuestra fe no debe depender de ningún carisma, sino solamente, como dice nuestro apóstol Pablo, del poder de Dios, del Espíritu Santo. Amados hermanos, este es el tema de hoy, de la predicación sensata, la predicación que viene de Dios, la predicación que es proclamada por medio del Espíritu Santo, no por hombres. Soy la hermana Suri Sagdaí Santiago Jiménez, de la Ciudad de México, en el país de México. Esperando, amados hermanos, que reciban este mensaje y que lo lleven a cabo a través de su vida, porque es necesario que nosotros prediquemos conforme a la palabra de Dios.
conforme a través del Espíritu Santo y no conforme a sabiduría humana, así como lo hizo nuestro hermano y apóstol de Cristo, Pablo. Me despido de ustedes, que tengan un buen día. Paz a ustedes, paz a vosotros, amada Iglesia de Dios. Amén.